Toda esta masterclass va a quedar grabada y va a quedar en nuestro canal de YouTube para que si después la quieren revisar o compartir con colegas o con amigos, también lo puedan hacer. Invitarlos también a seguirnos en nuestras distintas redes sociales, ver nuestra página web y ahí conocer los cursos que tenemos. Invitarlos a YouTube si no nos siguen por allí, a que se suscriban y vean, tenemos muchos videos de distintos temas de citología. También un podcast que lo detuvimos un tiempo, pero pronto vamos a volverlo a retomar. Y bueno, por supuesto por Instagram, que fue por donde supieron de esta masterclass. El día de hoy vamos a enfocarnos en lo que son las lesiones de bajo grado y alto grado y a cómo diferenciar cada una de ellas. Entonces, recordando que el sistema Bethesda, la última actualización es del 2014, entonces recordar que dentro de las categorías diagnósticas de lo que son las células escamosas que presentan anomalías, vamos a tener lo que son las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Es importante recordar que dentro de lo que son las lesiones de bajo grado vamos a tener al BPH y NIC1, y dentro de las lesiones de alto grado tenemos lo que sería el NIC2, NIC3 y el carcinoma in situ. El carcinoma in situ entra dentro de lo que son las lesiones de alto grado, no es una categoría diagnóstica aparte, y eso es importante tomarlo en cuenta porque a diferencia del adenocarcinoma, el carcinoma no tiene la categoría diagnóstica de in situ, entra dentro de este grupo. En el caso del adenocarcinoma vemos que sí existe una categoría de in situ en el caso de adenocarcinoma endocervical. Entonces, mucho ojo con eso porque dentro de lo que es el sistema Bethesda, esa categoría diagnóstica por separado no existe. Entra dentro del grupo de las lesiones de alto grado. Y también importante destacar que aunque uno menciona que dentro de las lesiones de alto grado está el NIC2 y el NIC3, y en el caso del NIC1 está dentro de bajo grado, no es obligatorio que uno tenga que reportar NIC1, NIC2, NIC3. Eso es algo opcional. El sistema Bethesda no establece que tenga yo que decir un diagnóstico preciso diciendo si es NIC2, si es NIC3, porque recordemos que esas son categorías diagnósticas de la histología, es decir, de la biopsia. Entonces, realmente lo que es NIC1, NIC2 y NIC3 son diagnósticos histológicos, no son diagnósticos de la citología. Sé que muchas veces se siguen utilizando y se reportan porque de cierta manera eso también orienta al clínico sobre qué tan severa es esta lesión que se está observando. O sea, qué tan avanzada puede ir esta lesión y da una orientación al clínico, porque bien sabemos que el diagnóstico final y la última palabra lo va a tener la biopsia. Entonces es importante también tomar en cuenta eso porque muchas veces, sobre todo cuando uno está estudiando, cuando uno todavía es estudiante, está como, ajá, así que le coloco NIC2, NIC3, ¿qué será? Realmente eso no es una obligación que tengamos que hacer nosotros como tecnólogos médicos o como citotecnólogos. Entonces, con decir que es una lesión de alto grado, hasta allí llega nuestro reporte y está bien, porque así lo establece el sistema Bethesda. Obviamente, hay casos en que son tan evidentes los cambios, son tan marcados que yo puedo decir, colocar entre paréntesis, que es como se hace, si es un NIC3 o si es un NIC2, o incluso si es un carcinoma in situ. Sobre todo en los casos de carcinoma in situ, que de hecho hoy lo vamos a mencionar, aunque no es una categoría diagnóstica separada, sí hay ciertos criterios que me orientan hacia el carcinoma in situ. Entonces ahí en esos casos yo voy a reportar lesión intraepitelial escamosa de alto grado, 2 puntos, y entre paréntesis voy a colocar carcinoma in situ, o NIC2 o NIC3 según corresponda. Pero como les digo, recordar que no es obligatorio. Las lesiones, ya vamos entrando en el tema, entonces hablemos de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. ¿Qué criterios citomorfológicos debo tomar en cuenta para hacer un diagnóstico de una lesión de bajo grado? En primer lugar, y lo más importante es
ver qué tipo de células están afectadas. Y por eso es que esto está aquí subrayado en negritas y casi que con luces de neón, porque eso siempre es motivo de confusión. Muchas veces piensan que una lesión se distingue de bajo o de alto grado por el grado de atipias que tienen las células. Y eso no es así, porque yo puedo tener células maduras de una lesión de bajo grado que tienen atipias muy marcadas. Y no por eso eso es una lesión de alto grado. Sigue siendo una lesión de bajo grado. Entonces, dentro de las lesiones de bajo grado, el tipo de células afectados siempre van a ser células maduras. Recordar quiénes son las células maduras en el caso del cérvix van a ser las células superficiales y las intermedias maduras. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque recordar que yo tengo dentro del grupo de las intermedias, intermedias maduras e intermedias inmaduras. Entonces, ahí también eso es importante considerarlo. Las intermedias inmaduras, recordemos que son células mucho más pequeñas, donde los bordes citoplasmáticos ya comienzan a ser ligeramente redondeados. No llega a ser una célula completamente redonda como una célula parabasal, pero ya vemos que no, ya ese aspecto poligonal del citoplasma no está tan marcado. Y es una célula cuya relación núcleo-citoplasma también está aumentada, porque obviamente es una célula de menor tamaño que una célula intermedia madura. Entonces, importante y lo que se deben llevar de una lesión de bajo grado es que afecta principalmente a las células maduras. También importante que también yo voy a poder ver lesiones, en este caso de tipo BPH, en células glandulares. Y eso lo vemos en esta imagen. Ahora vamos a comentar este caso en particular. Pero también tomar en cuenta eso. Yo puedo tener BPH en células glandulares y no necesariamente eso va a ser un adenocarcinoma o una lesión de tipo glandular. Ahí yo coloco el diagnóstico de BPH y obviamente cuando hago el reporte de mi caso voy a colocar que esos cambios los observé en células de tipo endocervical. ¿Qué otros cambios voy a observar? Bueno, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, eso es evidente porque yo voy a tener una nucleomegalia. Siempre que yo tenga nucleomegalia voy a tener pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Esta nucleomegalia, importante considerar que va a ser 3 veces o incluso hasta más el tamaño normal de un núcleo. ¿Por qué tomar en cuenta que tantas veces aumenta ese núcleo? Para no confundirlo con cambios reactivos. Porque recordemos que dentro de los cambios reactivos yo también voy a poder tener una nucleomegalia y hay ciertos agentes infecciosos que generan muchos cambios reactivos, como por ejemplo las tricomonas, las cándidas también pueden generar bastantes cambios reactivos. Y bueno, casos como los virus, como en el caso del herpes o el citomegalovirus, que también generan, ya por las características propias de este virus, vamos a tener nucleomegalias bastante considerables. Entonces, eso es importante considerarlo. No voy a colocar una lesión solamente viendo una nucleomegalia. Obviamente tengo que ver otros criterios como son la hipercromacia, que en el caso de las lesiones de bajo grado a veces la hipercromacia no suele ser tan severa y en otras ocasiones puede ser bastante marcada. La irregularidad de la envoltura nuclear o de la membrana nuclear también es un aspecto importante, sobre todo cuando voy a hacer diagnósticos de BPH. Recordemos que uno de los criterios para diagnosticar BPH es la irregularidad de la membrana nuclear. Eso es algo que siempre está presente cuando tengo el virus del papiloma humano presente en esas células. Cromatina fina granular o condensada y densa. Disculpen ahí la palabra mal escrita, es condensada y densa. Eso también es un aspecto importante y que también lo vemos mucho en los cambios por BPH, cuando hablamos de esa cromatina en aspecto de sal y pimienta. Entonces, en esos casos, cuando vemos esa cromatina en aspecto de sal y pimienta, la hipercromacia es muy leve, porque vamos a ver zonas del núcleo donde se ven grumos gruesos y otras zonas donde se ve la cromatina más pálida. Entonces, por eso siempre se compara con eso como de sal y pimienta. Recuerden que la sal es como grumos más grandes y más gruesos y, la pimienta, y la sal es más finita y más, no es grumosa. Y el halo paranuclear cuando vemos el coilocito. Entonces, importante
también recordar que yo puedo tener BPH sin tener el halo paranuclear, es decir, sin tener el coilocito franco. Y eso sigue siendo un BPH. Entonces, yo puedo tener todos los cambios que me genera el BPH, como son la irregularidad de la membrana nuclear, la nucleomegalia, la cromatina en aspecto de sal y pimienta, la hendidura nuclear, que no está mencionada aquí, que es como esto que vemos aquí, o también se llama escotadura. Esta zona que vemos aquí, que se describe que por allí es donde probablemente ingresó el virus al núcleo celular. Puedo tener todos esos cambios a nivel nuclear sin tener el halo paranuclear. Y así, con todo y esto, sigue siendo un BPH. Entonces, eso está establecido en el BTESDA, eso no lo estoy inventando yo. Entonces, eso ya está establecido desde hace muchos años y, sin embargo, todavía hay quienes discuten ese tema de si no hay coilocito, eso no es BPH. Y ya sabemos que no es así. Yo puedo tener todos los criterios sin tener el halo paranuclear, porque realmente yo lo llamo coilocito cuando veo todos esos cambios nucleares junto con el halo paranuclear. Ahí es cuando yo digo, bueno, esto es un coilocito. Y evidentemente cuando estoy frente al coilocito, ahí no hay ninguna duda de que eso es un BPH, como en el caso de esta imagen que tenemos aquí, que es evidente múltiples coilocitos que hay allí. Otro criterio que no está mencionado aquí, las binucleaciones, que son muy frecuentes sobre todo en los BPHs. Ya cuando la lesión va avanzando a NIC1 puedo tener binucleaciones, sí, pero no son tan comunes. Y bueno, de hecho aquí lo vemos en la imagen, vemos si logran ver esta célula que está aquí está binucleada, esta también, esto que está acá también y esta que está aquí. Otro criterio que no es algo, se los digo ya por la experiencia que tengo yo viendo casos, es cuando vean esas binucleaciones que se ven los núcleos pegaditos, como ven acá, que son como si fueran dos ojitos pegaditos o como unos lentes. Cuando ven binucleaciones de ese tipo, a veces los núcleos son bastante redonditos y no se ve tanto la irregularidad. Es muy probable que si yo tengo una binucleación de ese tipo, donde los núcleos están así como dos ojitos o como unos lentes pegaditos, como vemos acá, es muy probable que eso sea un BPH. Entonces, si llegan a ver células así, busquen en el extendido los demás criterios. O sea, eso evidentemente hablando en el caso de que no tengo el halo paranuclear y no se evidencia el coilocito como en esta imagen, sino que yo solo tenga esa binucleación, esos dos nucleocitos pegaditos como si fueran ojitos. Aquí veo que me escribe Tamara una consulta. Pueden ir dejando las preguntas allí y luego yo se las voy contestando. Si quieres escribes y cuando la lea yo la contesto. Entonces eso es como un tip que les puedo dar de cuando estén viendo una extendida y vean esas binucleaciones como les estoy diciendo, dense el tiempo de ver la lámina con más calma, busquen las irregularidades de la membrana nuclear, busquen otras células con esos cambios. Porque probablemente allí haya un BPH. Es muy probable que haya un BPH. Y bueno, si solamente llegaran a ver muchas binucleaciones de este tipo, mi recomendación es que le sugieran al clínico hacerle un control a este paciente. Que hagan un control en 3 meses a esta paciente para que quizás tener una nueva muestra y allí poder evidenciar si existe o no ese BPH. No hacer un diagnóstico sin estar seguros, pero ya que están viendo estos hallazgos, sí, recuerden que el BTESDA siempre nos permite que nosotros hagamos notas sugiriendo al clínico tomar nuevas muestras o notas sugestivas. Hablando entonces ahora del caso que les decía aquí, si vemos cambios en las células endocervicales. Yo puedo tener cambios en las células endocervicales, cambios de BPH, como vemos en este caso. Esto es un caso en donde habían solo cambios de BPH en células endocervicales. En células planas no había absolutamente nada, estaban normales. Entonces ahí, importante recordar dos cosas. La primera que, bueno, yo también puedo ver BPH en células endocervicales, que ya se los había mencionado. Y la segunda, la importancia de tener una buena toma de muestra. Y la importancia de que yo, como citotecnólogo, cuando estoy viendo la muestra, si me están diciendo que es una muestra exoendo, yo debo indicar si en caso de que no observe el componente endocervical o las células de metaplasia, yo tengo que indicar la ausencia
de la zona de transformación y células endocervicales. ¿Por qué? Porque ahí yo solamente evalué lo que es el componente exocervical, es decir, las células planas. Entonces yo no puedo asegurar del todo de que la paciente es completamente sana, porque no hubo una correcta toma y no pude ver el componente tanto de metaplasia o de las células endocervicales. Entonces es importante siempre hacer esa nota. Si yo no veo células endocervicales o células de metaplasia, debo colocarlo en mi reporte, siempre, porque es una forma de decirle al clínico que esa paciente tiene que volverle a hacer una citología. Aunque yo no se lo diga directamente, eso es lo que él tiene que hacer, porque yo no estoy evaluando la zona de transformación ni la zona endocervical. Recuerden que la mayoría de las lesiones inician en esa zona. Entonces, si yo no evalúo esa zona, yo no puedo garantizar que esa paciente está completamente sana o que tiene una citología normal. Entonces, recordemos que también el Bethesda establece que ahora el control citológico se debe realizar cada 3 años si tengo una citología anterior negativa. Entonces, imagínense, si yo digo que la paciente está en una citología normal en una muestra donde solo vi células planas y supuestamente la muestra es exoendo, se va esa paciente y no va a aparecer hasta dentro de 3 años, si es que vuelve a hacerse el control como corresponde, y aparece en 3 años, y en 3 años pudieron pasar muchas cosas si yo no vi ese componente endocervical. Entonces, importancia de hacer esas notas en nuestros reportes, porque vean que podemos tener casos como este, donde el BPH estaba en células endocervicales, y aquí lo ven. Vean esta célula endocervical, esto que está aquí es un coilocito en una célula endocervical. Es muy raro, no es lo más frecuente, pero se puede dar. Recuerden que hay ciertos tipos de BPH que tienen predilección por este tipo celular y que son los que van a originar los adenocarcinomas. Entonces, siempre tomar en cuenta eso. Aquí vemos nucleomegalia, que es evidente. Vemos en la cromatina en aspecto de sal y pimienta, que es esas zonas más pálidas y unas zonas más grumosas de la cromatina. Eso es muy evidente, ese criterio, en estos núcleos de estas células endocervicales. Vean, aquí se observa grumos gruesos y zonas más pálidas. Entonces aquí la hipercromasia no es como que tan marcada. Diríamos que hay una hipercromasia leve o muy sutil. Algunos núcleos sí más densos, pero en su mayoría es una hipercromasia leve. ¿Por qué? Vemos esa cromatina en aspecto de sal y pimienta típico de los cambios por el BPH. Vemos el coilocito, aquí vemos este que está acá y este que está acá. Recuerden que no vamos a verlo tan no tan bonito, porque no es lo bonito, sino que la cantidad de citoplasma que vemos después de ver el halo paranuclear no va a ser tanta. ¿Por qué? Porque recuerden que las células endocervicales son células mucho más pequeñas que las células planas. Son células cilíndricas, tienen mucho menos citoplasma. Entonces ya al generarse este halo, que va rechazando ese citoplasma, o lo va como empujando, por decirlo así, obviamente la cantidad de citoplasma visible va a ser muy poca. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo cuando estamos viendo cambios en células de tipo glandular. Y bueno, recordar, se puede ver BPH en células endocervicales. Igual yo puedo ver BPH en células de metaplasia nada más y tener solo los cambios en ese tipo celular. Y lo debo reportar. En este caso, como lesiones de bajo grado, infección por BPH. En el caso de cuando yo tengo cambios solamente por BPH, yo eso sí lo debo indicar. Yo debo hacer la diferenciación si es simplemente una lesión de bajo grado o si lo que estoy viendo es un BPH. Entonces ahí yo lo reporto como lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, 2 puntos, infección por BPH. Y como les decía al comienzo, si ustedes quieren colocar el NIC1 porque yo estoy viendo que las células tienen cambios que van mucho más allá de solo un BPH, pues yo lo puedo colocar. Nada me lo impide, pero lo que les quiero decir es que no es obligatorio. O sea, nadie me puede obligar a mí ningún clínico me puede obligar a mí que yo en la citología debo reportar, mira, tú me dijiste aquí bajo grado, pero no me dijiste si esto era NIC1. No. Si yo le dije bajo grado, eso es, porque así es como debe ser el reporte según el sistema Bethesda. El NIC1 es un diagnóstico de la histología. Si yo lo quiero colocar,
Ya eso queda a mi criterio profesional, pero no es obligatorio. Como por lo menos en el caso de esta otra imagen. Aquí vemos que estos núcleos, vemos que la nucleomegalia es bastante marcada, que la hipercromasia es, ya pudiéramos decir que incluso es severa, más allá de moderada, es muy marcada la hipercromasia. Vemos irregularidad en la membrana nuclear. Evidentemente son células maduras, son intermedias maduras porque todavía vemos que son células grandes de citoplasma poligonal. Eso es una lesión de bajo grado, más allá de que el tamaño del núcleo es como bastante llamativo. En este caso, es muy probable que esto sea un NIC1. Y si yo lo quiero reportar de esa forma, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, 2 puntos, entre paréntesis, NIC1, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero eso ya queda a mi criterio. A ver, la pregunta que tenía Tamara decía, si no estoy segura del extendido con coilocitos, ahí se solicitaría biopsia para confirmar. Siempre se va a solicitar biopsia. Siempre que yo haga un diagnóstico de una lesión, se va la nota correspondiente con ese reporte, es la toma de biopsia. Estudio colposcópico y toma de biopsia, siempre. Si no estás segura de los coilocitos, pero viste todos los otros criterios que son del BPH, como lo que te mencionaba, la nucleomegalia, las binucleaciones, la irregularidad de la membrana nuclear, el reforzamiento, que eso no lo mencioné, el reforzamiento de la membrana nuclear es cuando esa cromatina se margina hacia la periferia o hacia la membrana, o sea, hacia la periferia del núcleo, y se ve como si yo hubiera tomado un marcador y hubiera delineado toda esa membrana más gruesa. Eso es reforzamiento de la membrana nuclear y eso es característico del BPH. ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que tener a juro siempre, siempre para decir, bueno, estos son cambios de BPH? Irregularidad de la membrana nuclear, reforzamiento, nucleomegalia. Si le sumo a eso el halo paranuclear, tengo el coilocito. La cromatina en aspecto de sal y pimienta, a veces la puedo ver, en otras ocasiones no, porque tengo el núcleo muy hipercromático como en este caso. Entonces, ¿esos cambios los voy a ver todos en una sola célula? No, yo puedo tener células en donde vea nucleomegalia, otras células donde vea la irregularidad de la membrana nuclear, y otras células donde vea el reforzamiento. Todos esos criterios los sumo y ahí llego al diagnóstico. A veces yo voy a tener todos los criterios en una sola célula o algunos de ellos, pero recuerden que el diagnóstico citológico es una sumatoria de hallazgos. Entonces, lo que yo vaya encontrando, todo eso lo voy sumando y al final llega un diagnóstico con todo lo que he observado en el extendido. Si yo tengo casos en donde, bueno, ya yo tengo una nucleomegalia, pero no estoy viendo la irregularidad de la membrana nuclear, pero es una nucleomegalia muy marcada y tengo una hipercromasia muy marcada, pero son en pocas células, o como por ejemplo que fuera solamente esta celulita que está acá. Está bien grande ese núcleo, hay una nucleomegalia importante, hipercromasia, pero no hay una irregularidad muy franca como para que yo diga, bueno, esto es un BPH. No. Y es lo único que tengo en toda la muestra y ya entramos en otra categoría diagnóstica que son los ASCUS. Entonces es importante tomar en cuenta los criterios, qué tantos criterios estoy observando y en qué tantas células lo estoy viendo. Porque no es lo mismo ver eso en 3, 4 células en todo el extendido que verlo en la mitad de la lámina. Si ya es la mitad de la lámina donde estoy observando eso, ya ahí me voy hacia una lesión de bajo grado. Y lo puedo dejar así, como lesión de bajo grado. Ahora vamos con las lesiones de alto grado. Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta aquí para yo llamar, si es de alto grado, el tipo de células? En este caso van a ser células inmaduras. En el caso anterior eran células maduras, aquí vamos a tener células inmaduras. Células inmaduras, ¿cuáles van a ser? Las células parabasales y las intermedias inmaduras. Recuerden que las intermedias inmaduras son células inmaduras, ya su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces esas van a entrar, los cambios celulares en ese tipo de células entran dentro del grupo de las lesiones de alto grado. Estas células las puedo tener aisladas o en grupos. Obviamente voy a tener un aumento de la relación núcleo-citoplasma porque hay una nucleomegalia. Aquí la nucleomegalia también puede ser muy marcada. La hipercromasia también es variable. Puede ir ya aquí la hipercromasia sí ya es mucho más evidente y va de moderada a severa. Y además de hipercromasia voy a tener variedad tanto en el tamaño como en la forma del núcleo. Entonces ahí ya comenzamos a ver pleomorfismo.
Cuando yo veo esa variación en la forma de los núcleos, ahí ya comienzo a ver pleomorfismo. En el caso de las lesiones de alto grado, el pleomorfismo no suele ser tan marcado. A veces es un pleomorfismo muy ligero. Cuando hablo de variedad de los tamaños nucleares, es lo que llamamos anisonucleosis. La anisonucleosis, eso sí es muy evidente en las lesiones de alto grado, que vemos núcleos grandes, medianos, pequeños. Ya cuando yo veo eso es anisonucleosis y ya eso me tiene que llamar la atención, esa variedad en los tamaños nucleares. Cromatina en grumos gruesos también se va a observar. Envoltura nuclear irregular, aquí eso también lo voy a evidenciar porque si yo estoy hablando de que hay un pleomorfismo nuclear, pues hay una, si el núcleo es irregular, pues la envoltura es irregular. Y también importante a tomar en cuenta en las lesiones de alto grado, el citoplasma orangiófilo. Si yo veo que el citoplasma es orangiófilo, eso lo debo reportar. Si yo veo células, no van a ser todas, porque no van a ser todas, van a ser a lo mejor unas pocas o pueden ser una cantidad moderada de células que se vean con un citoplasma orangiófilo, obviamente con atipia, que estamos hablando de células que están atípicas. Lo debo reportar como una queratinización de esa lesión, porque obviamente esto me habla de el tipo de lesión que se está observando, hacia dónde va avanzando esta lesión. O sea, el pronóstico que tiene esta lesión se está queratinizando, obviamente esto va orientándose hacia un carcinoma de tipo queratinizante. No es todavía un carcinoma, porque obviamente estamos en una lesión de alto grado, pero va por ese camino. Entonces, eso es importante que lo reporte al clínico. Y obviamente, cuando haga mi reporte, yo voy a colocar una nota en donde debo indicarle al clínico que tiene que hacer una colposcopia y la toma de biopsia para corroborar este diagnóstico o para corroborarlo o para tener de hecho el diagnóstico definitivo. Eso siempre se va a hacer. Nunca el clínico debe tomar una decisión basándose solamente en la citología. Eso no se hace y no se debería hacer. O sea, un clínico no va a venir a hacer una conización a una paciente solamente porque tuvo una citología con lesión de alto grado. No, él tiene que hacer una toma de biopsia y corroborar ese diagnóstico. Entonces aquí vemos en la imagen células inmaduras, vean que son células de menor tamaño, y vemos obviamente todos los cambios nucleares, vemos que hay nucleomegalia, hay anisonucleosis porque tengo núcleos muy grandes y núcleos más pequeños, núcleos medianos, hay hipercromasia, en algunos núcleos es mucho más evidente que en otros, aquí vemos un núcleo bastante hipercromático y aquí vemos, de hecho esto que se ve acá es lo que llamaríamos reforzamiento de la membrana nuclear, esta zona donde como si yo hubiera tomado un marcador y hubiera delineado toda la membrana nuclear más gruesa. Y la morfología de los núcleos va variando. Vean que hay núcleos que ya se van alargando, incluso toda la célula, en este caso se ve alargada, ya no se ve redondeado como debería ser, entonces van perdiendo esa morfología. De igual forma, recordar que dentro de esta categoría está el NIC2, NIC3 y el carcinoma in situ. No es necesario que yo diga si es NIC2 o NIC3, ya eso queda a mi criterio personal. En el caso del carcinoma in situ de igual forma, aunque hay criterios que conocemos para decir, bueno, es un carcinoma in situ y lo puedo colocar. Eso de igual forma queda a mi criterio personal. Con que yo diga que es una lesión de alto grado, estoy suficiente. Estoy cumpliendo con lo establecido por el sistema Bethesda. Ya si yo tengo criterios suficientes, si yo tengo ya mi experiencia me dice, bueno, yo sé que esto es muy probable que sea un NIC3, porque ya tengo años en esto y yo sé que un NIC3 se ve de esta manera, lo puedo colocar, pero no es obligatorio. Y recordar, muy importante recordar, que existen lesiones con extensión glandular. Entonces ahí no es que yo tengo yo cuando tengo lesiones con extensión glandular, yo puedo tener esto que estamos viendo en la imagen y tener el componente glandular con cambios atípicos también. Entonces ahí yo voy a hacer diagnóstico de una atipia glandular con una lesión de alto grado. No, eso no tiene ningún sentido. ¿Esto qué es lo que sucede? Que es una lesión que empezó en epitelio plano y está avanzando hacia el epitelio glandular. Entonces allí es cuando uno hace el diagnóstico de lesión intraepitelial escamosa de alto grado con extensión glandular. Y obviamente en el reporte yo tengo que describir todos los cambios que vi en las células planas y en las células glandulares. En este caso en las células endocervicales, obviamente. Entonces debo
recordar que existen ese tipo de diagnósticos, esos diagnósticos de extensión glandular, así como existen los tumores adenoescamosos, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero recordar que esas cosas existen, no son lo más frecuente, no es lo que yo me voy a encontrar siempre que esté viendo las muestras, pero recordar, si yo estoy viendo los dos componentes epiteliales afectados, no son dos diagnósticos diferentes, es una lesión que avanzó de un lugar hacia el otro. Y se puede dar de forma contraria, que avance desde el epitelio glandular hacia el epitelio plano, sí. Es lo menos frecuente, pero sí se puede dar. ¿Y cómo lo voy a evidenciar en la muestra citológica? Porque voy a ver muchas más células glandulares afectadas y muy pocas células planas. Esa puede ser una de las formas de diferenciarlo. A veces ahí por citología saber eso es muy difícil. Por eso generalmente uno lo coloca como extensión glandular, porque primero es lo más frecuente y es lo que yo por citología puedo presumir que es lo que está pasando, porque al final eso lo va a definir es la biopsia. En el corte histológico, cuando se vea esa zona de transformación, cuando se vea ese epitelio, se va a saber dónde en verdad está comenzando, dónde comenzó esa lesión o hacia qué lado está avanzando. Porque hay casos en donde comenzó el adenocarcinoma en cuello uterino, en endocervix, y luego va avanzando hacia afuera, es decir, hacia exocervix. Pero eso lo vas a ver en la biopsia, eso en la citología no lo vas a saber. Les traigo el carcinoma in situ, recuerden que no es una categoría aparte, pero para mencionarle cuáles son los criterios que uno dice, bueno, estos hallazgos me hacen pensar a mí en un carcinoma in situ. La pérdida de la relación núcleo-citoplasma, obviamente, células con tamaño variable. Obviamente, ¿qué tipo de células voy a tener afectadas aquí? Células inmaduras. Hipercromasia, nucleomegalia, cromatina en grumos gruesos, núcleos que ya van a ser bastante pleomórficos, ya que el pleomorfismo es mucho más marcado, y eso es una de las razones que me hacía a mí pensar, bueno, estos núcleos están muy irregulares, hay demasiado pleomorfismo nuclear como para que simplemente sea un NIC2, por ejemplo, como para dejarlo en una simple lesión. No, esto va más allá. Claro, no, ¿qué es lo que pasa que yo no puedo decir, bueno, esto es un carcinoma invasor? Uno, que yo no tengo, si tengo una citología convencional, o incluso en una citología base líquida, también se logra ver la diátesis. Entonces, uno es que yo no tengo diátesis ni necrosis tumoral. Entonces, al no tener eso, yo no puedo hablar de que hay un proceso invasivo allí. Esta es una de las razones, además de los cambios celulares. Pero igual recuerden que cuando hablamos de carcinoma in situ, los cambios celulares son casi que idénticos a lo que yo voy a conseguir en un carcinoma invasor. O en el invasor mucho más severos quizás, pero ya el in situ, ¿qué es lo que le falta para hacer un invasor? Romper la lámina basal y comenzar a invadir todo ese tejido. Y lo característico y lo que siempre seguramente habrán escuchado es las células en fila india, que es eso que tenemos aquí, que son estas células que se disponen una detrás de la otra. Eso es un hallazgo característico de un carcinoma in situ. Pero ojo, hay que tener mucho ojo, porque a veces los histiocitos, que son células bastante conflictivas al momento de ver cualquier muestra, pero en el cuello uterino mucho más, hay casos, porque los he visto, en que los histiocitos se disponen en fila india. Entonces uno ve esos histiocitos multinucleados uno atrás de los otros y rápidamente, sin uno ponerse a mirar mucho, dice, mira, un carcinoma in situ, están todos en fila india. No, tengo siempre que bajar a un mayor aumento, ver esos núcleos, ver si es atipia lo que yo estoy viendo en esos núcleos. Recuerden que los histiocitos, por más de que sean multinucleados, esos núcleos van a ser núcleos normales, porque son núcleos que ellos se fagocitaron de otras células. Entonces van a tener tamaños variables esos núcleos, pero van a ser núcleos que no son hipercromáticos, que no son pleomórficos, que no tienen la cromatina en grumos gruesos, etc. Y además siempre buscar en el histiocito el núcleo arriñonado y ver el citoplasma, cómo es el citoplasma de esa célula, es vacuolado, cómo es. Entonces, ojo con los histiocitos. Aquí está a mayor aumento. Entonces vemos que esto no son histiocitos, son células planas. Vemos primero la morfología celular, vemos que los núcleos, cómo están dispuestos también los núcleos. En los histiocitos yo puedo tener núcleos que están amontonados, sí, pero a veces están muy dispersos entre ellos. Cuando yo tengo células multinucleadas con atipia, son núcleos que
suelen estar como muy cerquitas o muy juntitos dentro de la misma célula. Ver también las características de esos núcleos, obviamente. Aquí vemos hipercromasia y binucleación. En esta célula hay multinucleación. La cromatina, como es, en aspecto de sal y pimienta, con grumos gruesos, que aquí lo vemos mucho más evidente, algunas zonas más grumosas que otras. Evidentemente estas son células atípicas. Vean que quizás no son tan pleomórficas como lo que vemos en un carcinoma invasor. No hay tanto pleomorfismo nuclear, pero ya cuando vemos multinucleaciones, ya eso también me habla de que esto es una lesión que es como bastante agresiva, porque hay demasiados ya se fue de la binucleación a ser más de 3, 4, 5, 10 núcleos en una célula. Y recordar que este no es un diagnóstico aparte, esto entra dentro de la categoría de lesiones de alto grado. Entonces, cuando yo hago un reporte de un carcinoma in situ, debo colocar lesión intraepitelial escamosa de alto grado, 2 puntos, carcinoma in situ. Obviamente, siempre con la nota que va a acompañar ese diagnóstico, que va a ser que se debe hacer una toma de biopsia para corroborar ese diagnóstico, que muchos lo redactan como se sugiere toma de biopsia o se sugiere hacer control citohistológico. ¿Qué es el control citohistológico? La toma de biopsia. Es lo mismo. Palabras distintas para el mismo objetivo. Y bueno, ahora es la parte en que ustedes participan. Son 4 casitos nada más, 4 imágenes, en donde quiero que las observen y me digan, ¿eso es una lesión de alto grado o una lesión de bajo grado? Escriban por el chat que yo los leo. Una lesión de bajo grado, ¿verdad? Vemos que son células maduras. Eso es lo primero que yo me tengo que fijar. ¿Son células maduras? ¿Son células inmaduras? Las que yo estoy viendo afectadas. Entonces son células maduras, ya por ahí me voy orientando. Eso es una lesión de alto grado. Obviamente tiene atipia porque en primer lugar nucleomegalia, y lo vemos porque aquí tenemos una célula intermedia normal. Vemos ese núcleo y cuando vemos esto que está acá decimos, wow, obviamente este núcleo no es para nada normal. Además de la nucleomegalia, tiene cromatina en grumos gruesos y el núcleo es irregular. Entonces la membrana no es una irregularidad súper marcada, pero sí vemos una irregularidad sutil en esa membrana. Aquí hay una hipercromasia, pero lamentablemente quedaron estos neutrófilos encima, entonces no podemos ver mucho esta célula. Pero ya con estas dos ya decimos, bueno, esto va orientándome hacia una lesión de bajo grado. Obviamente siempre tomar en cuenta la cantidad de células que voy viendo afectadas en el extendido. O sea, esto para efectos prácticos de la clase, consideramos como que esta imagen está repetida miles de veces en el extendido. Pero si esto fuera solamente todo lo que yo veo en mi muestra, ahí yo me quedaría con un ASCUS. Ni siquiera no da para BPH porque la irregularidad no está tan marcada. Pero la cromatina sí, la nucleomegalia. En esta otra imagen, ¿qué les parece que es? ¿Bajo grado o alto grado? Contesten sin miedo. Alto grado van diciendo la mayoría de los que han contestado. Bueno, los que han contestado todos han dicho alto grado.
Entonces ahí quizás en esta imagen hay como que no es tan fácil como la otra, porque bueno, las células están como todas en un conglomerado montadas unas sobre las otras, pero hay ondas cervicales afectadas, pregunta Eriana. No hay ondas cervicales en esta foto. Entonces ahí es lo que les digo, es un poco confusa porque como están las células todas montadas unas sobre las otras, es difícil, ¿verdad? Es difícil como ver, es como el BPH del anterior. Es como las mismas características de esos núcleos, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de células están afectadas? ¿Son células maduras o son células inmaduras? Inmaduras, dice Rocío. Sí, son células inmaduras. Entonces, si vemos las pocas células que están, siempre que tengan un grupo celular, váyanse a los bordes de ese grupo. Nunca van a identificar células aquí. En el centro del grupo no, porque ahí no se logra ver nada. Ahí sí, ahí yo puedo ver que hay atipia nuclear, sí, eso es evidente. Eso quizás lo puedo ver aquí porque yo veo que hay hipercromasia, que hay zonas hay cromatina en grumos gruesos, hay núcleos que están grandes, que hay irregularidades, como vemos acá, eso lo puedo ver. Pero decir yo, bueno, estas son células glandulares, células planas, células, no sé. O sea, aquí en el centro del grupo nunca lo voy a saber. Siempre me voy al borde. Entonces voy al borde a las células que están un poquito más sueltas. Entonces, ¿quiénes son las células que están más sueltas? Estas que están acá. ¿Cómo son esas células? ¿Tienen un citoplasma grande, poligonal? No, son células más bien con bordes celulares redondeados, células más bien de aspecto redondeado. Aquí lo vemos, claro, aquí está, no está como tan bien preservado ese citoplasma, pero vemos que es una célula más de aspecto redondeado. Esta quizás se ve bastante amplia, pero si yo voy viendo, no es un poligonal, francamente poligonal, no. Entonces estas son células de aspecto inmaduro, son células mucho más pequeñas. Vean que la cantidad de citoplasma es mucho menor. Entonces yo puedo tener células maduras con unos núcleos gigantescos. Yo los puedo tener. De hecho lo vimos en algunas imágenes anteriores. Pero la cantidad de citoplasma sigue siendo considerable. Obviamente hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma y todo eso. Pero yo todavía, por más de que el núcleo se ve gigante, yo todavía veo bastante citoplasma. Cuando yo tengo una célula inmadura afectada, yo puedo tener núcleos tan grandes que el citoplasma cada vez se hace menor y en ocasiones casi que parece no tener citoplasma. ¿Cómo ocurre en estas células? Entonces vean que hay células que todavía conservan cierta cantidad de citoplasma, pero hay otras, como esta que está acá, que el citoplasma es muy poco. Entonces son células inmaduras. Eso es lo primero. Entonces ahí ya yo descarto de que eso sea simplemente un BPH. Obviamente, todas las lesiones, recordemos que el BPH es el que me va a originar el cáncer de cuello uterino. Entonces, todas estas lesiones tienen un BPH allí dentro de ese núcleo. Eso ya está, eso ya lo sabemos. Entonces, aquí decir que tiene BPH ya eso no importa. ¿Por qué? Porque estoy aquí frente a una lesión de alto grado. Obviamente el BPH está allí. ¿Que se puede evidenciar? Sí, se puede evidenciar en esa irregularidad de la membrana nuclear, se puede evidenciar en el aspecto de esa cromatina. Pero aquí lo importante es que yo diga que hay BPH. No, aquí lo importante es que yo diga que esto es una lesión de alto grado. Entonces, sí, muy bien, es una lesión de alto grado. Tomar en cuenta eso. Cuando tengo grupos, voy hacia los bordes, identifico el tipo de células. Y allí es que yo voy a empezar a ver hacia qué diagnóstico me oriento. En esta otra imagen, ¿qué diagnóstico hacemos? Ajá. Casi todos colocaron lesión de bajo grado. Y alguien por ahí, Giselle, colocaba que es una lesión de alto grado. Recordar el tipo de células. ¿Qué células son estas? ¿Maduras o inmaduras? Es lo primero que yo tengo que ver. Son células maduras.
Son células maduras. Vean, citoplasma abundante, poligonal, son células intermedias maduras. Entonces ahí eso es lo primero que veo. Ya por ahí yo descarto de que esto es un alto grado, no, ya lo descarto. Esto es un bajo grado. Ahí entonces ahí veré solamente un BPH o puede quizás ir más allá. O lo dejo solo como bajo grado. Cuando yo lo dejo como bajo grado solamente, ahí yo ya estoy diciéndole al clínico de forma indirecta que eso es un NIC1. Eso también véanlo de esa forma. Si yo no estoy diciendo que esto, porque cuando yo digo infección por VPH es porque vi todos los cambios del VPH y digo, ah, bueno, infección por VPH. Pero si yo lo dejo solamente como lesión de bajo grado, ahí yo le estoy diciendo al clínico, mira, esto es más allá de un VPH, obviamente. Entonces aquí vemos que algo importante que creo que se los mencionaba al inicio, que yo para diferenciar alto grado de bajo grado no es el grado de atipia que tenga esa célula, es el tipo de célula que estoy viendo afectada, porque vean, aquí estos núcleos son bastante feos, quizás no son tan grandes, pero sí son bastante irregulares, hay una cromatina en grumos muy gruesos que es evidente acá. Igual en este otro núcleo, la irregularidad de esa membrana, vean este otro núcleo, la irregularidad de la membrana nuclear. Entonces hay como una atipia bastante fea, o sea, hay una hipercromasia bastante importante, una cromatina en grumos muy gruesos, que yo digo, wow, esto es bastante feo. Pero por más de que sean unos cambios bastante atípicos, muy marcada esa atipia, yo no voy a decir que es un alto grado porque estoy en células maduras. Así que esto sigue siendo una lesión de bajo grado. Vean, incluso comparen que la nucleomegalia igual es bastante importante. Vean que es más de 3 veces el tamaño de un núcleo normal. Aquí tenemos una célula intermedia normal y vean cuántas veces cabe este núcleo en estos núcleos que están acá. 3 veces hasta unas 4 veces. Entonces hay una nucleomegalia importante, que quizás cuando yo estoy viendo la muestra yo digo, wow, estos núcleos obviamente les va a llamar la atención. Y por eso yo voy a decir, bueno, esto es un alto grado. No. ¿Qué tipo de células son? Es lo primero que tengo que ver. ¿Qué tipo de células son? Ahora sí me voy a orientar hacia qué diagnóstico puedo ir. Y esta es la última imagen. ¿Qué le colocan a eso? BPH, 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 BPH. BPH, ¿verdad? Y no hay más. Aquí hay un coilocito. Listo, ahí no hay ninguna duda que eso es un BPH. Entonces vean lo que les digo, yo puedo tener núcleos horribles, espantosos, gigantes, pero por eso va a ser un alto grado, no. Claro, en este caso tengo el coilocito franco, pero yo igual puedo tener coilocitos en células inmaduras. Yo puedo tener una lesión de alto grado y conseguirme con algunos coilocitos por ahí, porque recuerden que el BPH va a estar allí. Entonces también lo puedo conseguir, pero están células inmaduras, ya ahí cambiamos la historia, y no solamente un BPH, ahí hay otras cosas. Allá hablamos de una lesión de alto grado. Entonces vean que yo puedo tener núcleos monstruosos de grandes, pero sigo estando en células maduras. Entonces ahí sigo estando en una lesión de bajo grado. Vean la hipercromasia. Aquí vemos una hipercromasia muy marcada y el tamaño nuclear no es tan severo, pero obviamente aquí hay otro coilocito. Vean el halo paranuclear, la hipercromasia. Y lo que les decía hace un rato, que yo puedo tener los criterios del BPH en diferentes células. Quizás no los voy a tener todos en una sola célula. Obviamente cuando tengo el halo paranuclear ahí no hay más nada que discutir. Obviamente el halo paranuclear tiene que ir acompañado de una atipia nuclear, porque hay que tener ojo con eso. Yo puedo tener esos pseudocoilocitos, que son estas células intermedias con vacuolas de glucógeno. Y eso es otra cosa, porque yo en ese caso no voy a tener una atipia nuclear, voy a tener un núcleo normal con una vacuola gigante de glucógeno que si yo lo veo rápido digo, hay un coilocito, pero cuando me pongo a detallar ese núcleo me doy cuenta que no tiene ninguna atipia. Entonces también eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí pues obviamente no tengo quizás la irregularidad en este núcleo no es como que tan marcada, aquí ligeramente pareciera tener una irregularidad, pero
Aquí lo más llamativo es el tamaño de ese núcleo, más que otra cosa. Pero tengo el halo, la nucleomegalia, que obviamente es súper importante en esta célula. Ahí tengo mi coilocito, ahí no hay duda que eso es un coilocito. En este otro coilocito tengo hipercromasia, pero la nucleomegalia no es. Hay una nucleomegalia sí, pero muy sutil. Y vean lo que yo les decía, ¿se acuerdan que yo les mencioné esos núcleos que se ven como dos ojitos o como unos lentes? Son estos que están aquí. Véanlos. Y ahí no hay coilocito, ahí no hay irregularidad, ahí no hay reforzamiento, ahí no hay más nada. No hay ningún cambio que yo diga, mira, esto es típico de cambios de BPH. Ningún cambio, más que la binucleación. Pero vean cómo es esa binucleación, como unos ojitos pegados, como unos ojitos. Yo lo veo como ojitos, como lentes. Entonces eso es muy frecuente en los BPH, este tipo de binucleaciones. Hay casos en los que solo ven células de este tipo y no ven más nada. Y se los digo porque he visto casos así, donde solamente ven células superficiales con estas binucleaciones y son muchas. ¿Voy a diagnosticar BPH? No, porque esto no es un criterio. Esto es algo que yo les estoy dando como tip por mi experiencia, pero no es un criterio que esté escrito en un libro. Mira, cuando tú veas una binucleación con estas características, eso es un BPH. No, pero van a ver si ustedes les preguntan a otros colegas o a patólogos y les mencionan este hallazgo, seguramente les va a decir, sí, yo lo he visto. Sí lo he visto y son cosas que la experiencia, que uno cuando va viendo con la experiencia y cuando va viendo las láminas dice, esta lámina tiene BPH. Cuando encuentra estas, ¿por qué lo dices? Pero si no hay nada ahí, porque estoy viendo estas células, aquí hay un BPH. Y empieza uno a buscar y se consigue aquí con estas células francas de coilocitos. Pero hay otros casos en donde no vemos más nada que estas células. En esos casos, mi recomendación es que ustedes hagan una nota sugiriendo una nueva toma de muestra para esta paciente, porque es muy, muy probable que esa paciente tenga BPH. Ese es como un tip que les dejo ahí. Para cuando estén viendo las muestras. ¿Voy a diagnosticar BPH porque yo estoy viendo esto? No. O sea, no vayan a hacer eso que, ay, no, yo aprendí allá con Elizabeth que cuando yo veo esto, eso es BPH y se lo voy a diagnosticar a la paciente. No, pero es muy probable que sea BPH. Entonces, ¿qué les sugiero? Que le pidan al clínico una nueva toma de muestra a esta paciente. Y hasta aquí llegamos. Los invito a participar en el concurso que tenemos. Es un concurso, una exposición de arte microscópico de citología, ciencia y arte. Se van a exponer todas las fotografías que envíen aquí en Chile, en Santiago de Chile, que es donde yo estoy. Así que los que están en Chile y están en Santiago y pueden venir, maravilloso, será genial verlos ahí. Y igual si son de otros países también pueden participar, todas las fotografías se van a colocar allí y se va a grabar y hacer video para poderlo montar en YouTube y todos los que no viven aquí en Chile o los que no puedan venir a la exposición puedan ver sus fotografías allí. Y además forma también parte de un concurso que estamos haciendo, que él seguramente lo han visto por las redes, así que los invito a, si no han participado, a que participen. Y bueno, invitarlos también a que conozcan todos los cursos que tenemos disponibles. Actualmente tenemos todos estos 9 cursos que los pueden tomar cualquier día. Las inscripciones son todo el año porque son clases pregrabadas y además de las clases tienen material para descargar, tienen el sistema de clasificación de cada órgano según corresponda para descargarlo en PDF. Tienen además un atlas y consultas personalizadas que son directamente conmigo durante todo el curso. El curso está diseñado para que se vea en un mes cada curso, pero se les brinda acceso por 3 meses para que ustedes los puedan ver en el horario que ustedes gusten y puedan. Y las consultas las pueden hacer en cualquier horario, cualquier día de la semana, porque sé que son de varios países y no todos tenemos las mismas horas. Así que eso es lo que les puedo decir en relación a los cursos. Si tienen preguntas en relación al tema o a cualquier otra cosa, las pueden hacer